Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 22 de febrero de 2017. Con los saludos para Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, compañeros. Buen día a todos. No le faltó saludar a nadie. No, hoy estoy muy ¿Los oyentes? ¿Están saludados todos, también? Cuando dije a todos, me refería a nuestros queridos oyentes. Rafael Porsekansky, buen día. Buen día para todos. Guillermo Fossati. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Y Gerardo Caetano. Buenos días para todos. ¿Todo bien? Fue medio apagado tu saludo. No, para nada, para nada. Vamos al primer tema. Ahora vamos a meternos en debates políticos que están arriba de la mesa. La senadora Constanza Moreira se molestó con la filtración de un documento de la Comisión de Programa del Frente Amplio que ella preside y que contiene las propuestas presentadas por distintos sectores para, por ejemplo, financiar aumentos de gastos en la próxima rendición de cuentas. Según escribió la senadora Moreira en su sitio web, el informe fue filtrado al diario El País, un medio que según dijo está en las antípodas del Frente Amplio, con el propósito deliberado de armar una tormenta en un vaso de agua a propósito de posibles aumentos de impuestos. De todas formas, unas horas más tarde informó que tanto su grupo Casa Grande como el Partido Comunista, el PVP, el Partido Socialista, la 711 y las bases de Frente Amplio de Montevideo proponen incorporar medidas para la sostenibilidad del gasto y entre ellas enumeró la reforma de la caja militar, el aumento en la tasa del IRAE, el impuesto a la renta de actividades económicas, la revisión de exoneraciones, el aumento del impuesto al patrimonio, el aumento del impuesto a las transacciones financieras, a las herencias y a los juegos de azar. ¿Quién quería empezar con este tema? Creo que era Guillermo, ¿no? Sí, puedo comenzar con él. El tema, en cierta forma, uno podría decir, primero la naturaleza de la molestia. ¿Por qué se molesta, no? Porque, se molesta porque sale de manera prematura o todavía a destiempo algo que va a salir. Porque el resultado final, más allá de los acuerdos a los cuales puedan estar llegando en la interna frente amplista, es que van a tener que marcar una serie de medidas. Y evidentemente, a mi juicio, siempre lo repito, se olvidan de un capítulo importante de ajuste fiscal, que es vía el gasto, y se quedan con una de las alternativas en materia de ajuste fiscal, que es impuestos, tarifas y demás. Por lo tanto, uno anticipa que lo que a ella le molesta, que salió a la luz, igual va a salir a la luz a corto plazo, que es algún tipo de cambio en materia tributaria. Sí, pero ella entiende que se lo filtra para generar lío, para que se arme controversia, sobre todo en torno a ese capítulo, aumento de impuestos o introducción de impuestos, cuando el documento es mucho más rico. Ella se detiene en explicar qué otras cosas también incluye ese documento y sin embargo no se las destacó, no se las menciona, etcétera. Claro, pero desde la perspectiva del impacto final lo va a tener por el lado de los impuestos y no por el lado del resto de las cosas que a veces son edulcorantes o tratan de suavizar lo que en el fondo significa el impacto que puede provenir con en el marco una presión tributaria importante, ir por esa vía y sobre todo por la indignación de una mirada en retrospectiva, es decir, cómo se generó ese déficit del 4%, qué quedó luego de ese déficit, en qué aspectos fueron los que fueron provocando ese déficit cuando tenemos los problemas que tenemos toda esta insuficiencia estructural que está buscando desesperadamente la llegada de recursos como para poder hacer viables ciertos emprendimientos que no parecen ser viables, tenés la educación con una promesa, es decir, ¿cuál es la situación acá? Es la sensación de haber prometido de manera cuasi irresponsable. Dice Constanza Moreira en ese artículo, que es largo, va a estar disponible para los oyentes que quieran leerlo. La entrega del documento fue hecha con el deliberado propósito de que la prensa opositora armara una tormenta en un vaso de agua a propósito de los nuevos aumentos de impuestos que propondría el Frente Amplio. El documento no trataba de eso. Solo en un apartado final se mencionaban las iniciativas tendientes a buscar recursos que aseguraran las metas propuestas. Pero esto fue casi lo único que recogió esa prensa. Los titulares han procurado el escándalo y han traicionado la verdad de todas las formas posibles. Gerardo. Bueno, a ver, en el Frente Amplio hacer política a través de la prensa es una vieja práctica y la hemos visto en todos los gobiernos y la hemos visto promovida
por todos los actores que integran el Frente Amplio. O sea que nada nuevo. Por supuesto que la anticipación del aspecto más controversial de la propuesta, obviamente, tiene el motivo de entorpecer la aprobación de algunas de esas iniciativas. Yo quiero ir al fondo del asunto. Un gobierno que en la campaña se comprometió a ciertas cosas, y un compromiso de campaña, bueno, es algo muy importante. Lo hizo bajo una previsión de crecimiento económico irreal, que no se va a consolidar, que ha venido desarrollando desde que el Frente Amplio es gobierno en el 2005 una estructura tributaria que, a través de la vía de las exoneraciones y a través de la vía de el no incremento de algunos impuestos directos, claramente ha beneficiado a algunos. Y uno podría decir, la estructura financiera, la estructura tributaria del gobierno es una estructura tributaria que favorece a los que ganan menos y a los que ganan más. Exacto. Y castiga muy fuertemente a la clase media. Esa clase media yo creo que tiene una presión fiscal que ya no permite nada más. Pero hay gente que aquí, en estos 12 años, ha ganado muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Entonces las propuestas que surgen en función de que por la vía del crecimiento no se van a obtener los recursos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos del programa. Por la vía del gasto, que yo creo que es muy importante, tampoco. Entonces, ¿qué otra vía queda? Y bueno, buscar tributos justos. No, pero disculpame un segundito, pero por la vía del gasto, por lo menos podés estar haciendo el esfuerzo, porque yo sé que hay una cantidad de elementos del gasto que son muy rígidos, que no tenés capacidad para moverte, tenés las pasividades, hay una cantidad de aspectos que no los podés cambiar, pero tenés una enormidad de entrada en materia de gastos y de eficiencia de gasto y de redistribución de gasto que no está siendo considerado. Por cierto, sin embargo, yo creo que este gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ha sido un gobierno que ha aplicado un torniquete sobre el gasto que los dos gobiernos anteriores, por distintas razones, y en particular el gobierno anterior, no aplicó. Pero yo lo que quiero ir es al otro punto. El listado de posibles tributos que refiere es un listado razonable, porque nosotros tenemos una estructura tributaria que es una estructura en buena medida regresiva. 50% IVA, más o menos, ahora seguramente más. 30% seguramente ahora más, impuesto IRPF, que no es un impuesto a la renta, es un impuesto a los ingresos. Y luego, los dos impuestos más directos, el IRAE, en donde hay que cuidar mucho a un sector que no está bien y que hay que cuidarlo particularmente, que son los pequeños y medianos propietarios, pero hay grandes productores, grandes propietarios que allí han ganado mucho y tienen capacidad contributiva, y el impuesto al patrimonio, juntos, son menos del 20% de la recaudación. Y hay otros impuestos y hay otros privilegios. ¿Qué es lo que ha evitado que en 12 años de gobierno frente amplista no se haya terminado con un privilegio a todas luces absolutamente injusto, una herencia de la dictadura, como es el déficit de la caja militar? Bueno, ¿seguimos? Sí. Yo creo que, poco continuando, casi que la mayoría de las cosas que iba a decir las dijo Gerardo, pero continuando con eso, a mí me parece que la estructura impositiva del país y los cambios que se han hecho a nivel impositivo por parte del Frente, como él decía muy bien, se dirigieron directamente a la clase media, y en realidad, por ejemplo, las sociedades anónimas no tienen cambio en su forma de tributación. Sí lo tuvieron las unipersonales, los monotributistas, es decir, las empresas chicas son las que realmente sufrieron el cimbronazo más grande con el tema del IRPF. A las empresas chicas no se les permite descontar prácticamente nada y tienen que dar un porcentaje de su facturación bruta. Entonces, digo, realmente a mí me parece que cuando el Frente habla y mira,
Digo, tendría que hablar y mirar hacia arriba solamente, para abajo no, para el medio tampoco. Tendría que mirar para otro lado. Por supuesto que sí, lo de la caja militar es escandaloso. Por supuesto que sí, me parece que algunas exoneraciones tributarias desmedidas para las inversiones de capital extranjero, porque realmente, digo, no puede ser que hay empresas que prácticamente hace años que están en el país y siguen sin pagar nada. Por lo menos ponerle un plazo a eso. Pero no creo que tengan que crear nuevos impuestos o hacer cosas tales como la devolución del FONASA, que es prácticamente meterle la mano en el bolsillo a la gente. Por supuesto que no. Es lo más parecido a un robo que conozco. Digo, esas cosas me parece que son absolutamente Ella reaccionó disparatadas, ¿no? Sí, esa era la medida que más controversia generaba, claro, ¿no? Exactamente. Que no es la primera vez que aparece, además. No, claro, ya van varias veces que se habla de este tema. De todos modos, sí. Una puntualización importante que ella hacía es que se había presentado esas ideas como del Frente Amplio, cuando en realidad figuran en un documento donde lo que se ha hecho es acumular propuestas de sectores. Pero también expresa que ella está de acuerdo con la medida esa. Bueno, esa es otra historia, pero no es una medida que el Frente Amplio esté impulsando, es una medida que algunos sectores del Frente Amplio plantean y que forma parte de un debate. Claro, pero entonces, y que la mayoría del Frente Amplio pero ese debate, Emiliano, es justamente lo que siempre hacen. ¿Qué hacen? Largan la cosa a nivel público para hacer un juego político, es decir, lo que están tratando de hacer es de ponerlo sobre la mesa para después ganar la cuereada, la discusión interna. Pero tú decís que la filtración, por ejemplo, adrede. De que Es hay adrede. sectores que consideran la no devolución del FONASA, es una filtración que la hizo alguien que quiere la no devolución del FONASA. No, yo lo que digo es que la filtración en Porque general de cuáles fueron las propuestas es una jugada política dentro del frente para decir, bueno, mira, acá está esto. Es muy probable que se haya puesto lo del FONASA para poder ganar otras cosas. Pero me refiero a que es adrede la filtración. La filtración no es una casualidad. Ayer el ministro de Economía, Danilo Astori, habló de este tema también, lo entrevistaron en El Espectador y estuvo de acuerdo, entendió el malestar de la senadora Moreira. Dijo que las propuestas se conocieron porque fueron filtradas a la prensa en una actitud que lo que hace es expresar inconvenientes. Astori dijo que el documento identifica aspiraciones de los distintos sectores del Frente Amplio ante la pregunta formulada por el presidente Vázquez de ¿ustedes qué piensan ante la rendición de cuentas? El ministro explicó que con ese material Vázquez tiene la aspiración de que el Poder Ejecutivo comience a trabajar y a definir después cuáles de esos puntos pueden eventualmente presentarse como iniciativa del Poder Ejecutivo. Los proyectos presupuestales no son solo del Ministerio de Economía, son proyectos de todo el gobierno, precisó Astori. Sí. Tiran verdes para recoger maduras. A ver. Sí, pero la otra lectura posible es que lo puede haber filtrado alguien que en el frente piense una medida como la no devolución del FONASA es un disparate. Y vamos a ponerla en la picota para que se arme el lío y muera. Yo tiendo antes de nacer. a pensar más en esto. Las dos hipótesis Por son eso. posibles. Son las dos posibilidades, ¿no? A mí me interesan dos cosas acá. Lo primero es que ciertos sectores hacen mucho hincapié en la suba de impuestos, pero les cuesta el tema del ajuste fiscal y de la eficiencia del Estado. Tenemos un Estado pesado que no hace las cosas bien en muchísimos rubros. Eso no implica apoyar para nada la vieja idea de la motosierra, propuesta por la calle Herrera en su campaña presidencial, pero eso implica reconocer que no solo la suba de impuestos es el camino, también mejorar la eficiencia del Estado, que debería proveer servicios de otra Sin forma duda. con los recursos que Sin duda, recibe. absolutamente. Eso primero que nada. Entonces, el camino de los impuestos, no es el único camino posible. Segundo, de acuerdo con ese concepto que mencionó Gerardo. Ha mejorado mucho la parte de abajo con lo que han sido, por ejemplo, el plan de emergencia, la mejora de las trabajadoras domésticas, como 20% de las mujeres, si mal no recuerdo, son empleadas domésticas, o sea, trabajadores rurales, todos esos sectores fueron muy beneficiados, y por suerte. Pero, por ejemplo, las exoneraciones fiscales que recibió UPM y afines han sido fabulosas. Fabulosas. Y en cambio, como decía Gerardo, pequeños y medianos empresarios cargan con un costo por momentos insoportable. Error en el que van a volver a caer.
error en el que van a volver a caer por la avidez por captar la inversión. Porque a mí me preocupa enormemente y me trato de preguntar qué es lo que el gobierno va a terminar ofreciendo en la procura desesperada porque llegue la inversión. Bueno, en ese punto yo lo que veo, y por suerte estoy viendo, es que no solo hay una crítica ya desde la izquierda, también algunos representantes no vinculados a la izquierda de otras tiendas también comienzan a hacerlo. Por ejemplo, Álvaro Díez de Medina, en una columna en El Observador, que marca los riesgos de lo que podría ser una segunda planta de UPM en términos fiscales, y quién pagaría los costos de esa enorme infraestructura que se necesitaría, etcétera, etcétera. Ese es un debate para abrir. Y hay otra discusión que incluso aparecía recién en la entrevista con el presidente de la Cámara de Industrias. Él reconocía que dentro de la gremial hay dos posturas, o hay varias posturas. Están los que dicen por qué el régimen de zona franca debe regir para siempre. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué debe estar vigente para siempre? ¿Sí? Lo planteaba hace unos días el economista y ingeniero agrónomo Luis Romero cuando lo entrevistábamos acá, ¿no? Exacto. Puede ser que sí, que sea una medida transitoria, pero ¿por qué para siempre? Ese debate se está abriendo. No, y está bien que se abra. El segundo punto que quiero señalar es este comunicado de la senadora Constanza Moreira, que hay algo que cuando la escucho que siempre me suele suceder, y es que así como Sanguinetti hablaba de las familias ideológicas, creo que Constanza Moreira a su modo lo repite también. Ella ve familias ideológicas y bandos absolutamente polarizados, una derecha consolidada, que teje maniobras oscuras, y una izquierda que parecería tener el monopolio de la sensibilidad. Hasta llegó al punto de decir que, a Sendik, básicamente el ocaso de la figura de Raúl Sendik se debe a los medios de la derecha, y que a la contadora Laura Remersaro, que tenía aquel apartamento usado para servicios de prostitución, fue atacada también por la prensa derecha por su condición de mujer. Muy bien, cierto. Y eso yo no lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar. Sí, el documento de Constanza Moreira hace una cantidad de consideraciones sobre la relación entre el Frente Amplio y la prensa, ¿no? Hay una primera cosa, y es que... Perdón, eso sin negar que, obviamente, el diario El País tiene su línea editorial, tiene sus titulares con trampitas y con trampotas. Recuerdo, por ejemplo, aquel incluso de las pruebas PISA, que estaba totalmente errado. Pero y hay que distinguir, sí. Y vaya si me han atacado, a los dueños y a los editorialistas de los periodistas. Exactamente. Exacto. Y esa distinción no está en el comunicado. Pero perdón, a mí me parece que lo que se está haciendo es tratar de matar al mensajero. Y eso no puede ser. Es decir, a ver, ¿alguien ha desmentido todo lo que apareció? No, por lo tanto todo lo que apareció es cierto. Y todos sabemos cómo funciona eso. Va alguien y se lo da al periodista porque le interesa que salga. Entonces después no podemos matar al mensajero. En todo caso, preocupémonos si no estamos de acuerdo porque no haya las filtraciones. A mí hace muchos años... Constanza Moreira hace dos grandes cuestionamientos. Eso. Uno a propósito de cómo se presenta la información. Sí. Ella se detiene en que el título del País fue Rendición, Frente Amplio proyecta no devolver aportes al FONASA. Ella sostiene, eso así como está no es cierto. Es una idea que se está considerando. Es una idea muy extendida. Esas cosas, está perfecto que las aclare, Constanza. Pero después me parece muy bien. Después cuestiona a quién fue y le llevó el documento a ese medio de comunicación. Y entonces resuelve, hagamos oficiales los documentos a través de los instrumentos de difusión de nuestro propio partido. Anuncia que de ahora en adelante este tipo de documentos no van a ser reservados, sino que se van a publicar en el sitio web del Frente Amplio. Pero además, Emiliano, hay que reconocer es una medida que está interesante, ¿no? Y en segundo lugar, agrega, el Frente Amplio debería priorizar, en tanto partido que está en el gobierno, a los canales oficiales, el Canal 5 o Radio Uruguay, por ejemplo. Claro, bueno, son medios oficiales, pero hay que reconocer que... Perdón, ahí... alto la acción. Son canales públicos, no oficiales. Sí. Y en una democracia, el canal público en el que yo trabajo nunca puede ser el canal del gobierno. Exacto. Entonces, un gobierno que prioriza como si fuera suyo
un canal. No, pero además ella dice el Frente Amplio debería priorizar al Canal 5. Gravísimo error, gravísimo error. Perdón, pero además a propósito de dónde debe canalizar el gobierno su información. Pero ella habla del Frente Amplio. Pero además una pregunta, Emiliano. Inaceptable. Ella habla de la prensa de izquierda y de la prensa de derecha. Y yo pregunto, por ejemplo, en perspectiva, ¿dónde entra? Todo está dividido monolíticamente según una derecha así establecida y una izquierda comprometida. Por supuesto que no. Perdón, además insisto, si miramos cuál es el esquema impositivo del gobierno uruguayo, si viene alguien de afuera y lo mira, jamás diría que es de izquierda. Por supuesto. Jamás diría que es de izquierda. Por supuesto. Yo quiero volver a eso. Sí, yo también quería volver a eso. Porque, por supuesto que el Estado uruguayo no gasta bien. No de ahora. No, El claro gasto que no. público Sí. Y los abusos y demás. Pero eso no quiere decir nada. Acá hay que, de alguna manera, reorientar y conseguir recursos a través de disminución del gasto en donde no debiera estar. Perfecto. No alcanza. Las tasas de crecimiento económico que se habían previsto para el quinquenio, ¿recuerdan? 15%, un promedio de 3 por año, no se van a producir. No. El contexto No cambió, no alcanza. Bueno, el endeudamiento, que forma parte del 3,7% de ese 4% de déficit fiscal, Solo por concepto de intereses. solo por concepto de intereses, obviamente no es la vía. Entonces, ¿cuál es la vía? La vía es una vía que además, para un gobierno de izquierda, es programática. Claro. Es programática. Yo entiendo y apoyé que en el 2005, en un país que tenía una tasa de inversión productiva del 12%, la más baja de América Latina, hubiera una ley de inversiones promovida por un gobierno de izquierda que generara exoneraciones. Pero ya está. Pero opino lo mismo que el presidente de la Cámara de Industria. ¿Por qué esas exoneraciones tienen que ser eternas? Exacto. Tal cual. ¿Por qué tienen que ser eternas? Y además otra pregunta. ¿La única vía que tiene el Uruguay para captar inversiones extranjeras son las exoneraciones? No es lo que se dice en el mundo. Vamos cerrando este tema. Claro, pero yo creo que a título de síntesis, el problema es que, en primer lugar, lo que pasa hoy depende de lo que se hizo ayer, en el pasado. Los dos gobiernos mal acostumbrados en el periodo de bonanza económica, le dieron para adelante en una situación donde una cantidad de inversiones realmente innecesarias en el país no se llevaron a cabo, y ese es un gran tema. El otro tema es, tú aumentás impuestos con el propósito de recaudar. Provocás una reacción en la gente, se afecta el consumo. Provocás una inversión en las empresas, invierten menos. Afectás la recaudación al final. Sí. Por lo tanto, tenés que pensar claramente cómo encarás este tema. Y cuando tú tenés un debe tan grande en la eficiencia del gasto público, para mí realmente es casi una señal de ineptitud no entrarle al tema de cómo tenés el gasto público, mirarlo bien, pensar en componentes de redistribución de gasto, porque eso muestra una señal positiva que la gente está esperando. Pero Guillermo, ¿a vos te parece correcto que los dos impuestos directos, como son el impuesto al patrimonio y el IRAE, sean simplemente menos del 20% de la recaudación del Estado? ¿Te parece justo? ¿Te parece propio de un sistema tributario justo? Te digo, claro, eso podemos considerarlo en sí, pero por encima de todo, la solución fácil frente a una realidad de promesas que después no podían cumplir porque no tuvieron en cuenta una cantidad de cosas que había que mirar un poquito para adelante para dar cuenta que era el escenario que se te venía. Pero estabas en situación de campaña electoral, prometiste todo lo que no ibas a poder cumplir. Y entonces ahora, frente a eso, buscar la solución de decir, bueno, darle más impuestos y punto, sin entrar realmente A quien nunca le diste. en un capítulo muy grande del gasto, hasta que me muestren que entra en el tema gasto, en serio, y la calidad del gasto y la eficiencia del gasto. Lo otro es como decir, bueno, me quedo con esto que me es fácil y no toco lo otro. Hay que hacer las dos cosas. 9:34. A propósito de uno de los temas que aparecía recién en la discusión y bueno, que empieza a estar en la agenda, nos llega este correo electrónico de la Mesa Empresarial de Jung. A propósito de beneficio de inversores. Dice, estimados, la prioridad estratégica no es eliminar los beneficios a los extranjeros, que deben analizarse, sino ver qué podemos hacer para dar competitividad a los nacionales. La infraestructura deficitaria, la ineficacia e ineficiencia del gasto público son consecuencia de políticas equivocadas y que nadie parece dispuesto a corregir.
Necesitamos aire, espacio, competitividad y que nos dejen trabajar, agrega el correo electrónico. Me acordé que ayer hubo una reunión en Maldonado de pequeños y medianos comerciantes Claro, de casi todo el las interior del tarjetas. país, porque las tarjetas le cobran un disparate. Sí. ¿Por qué el MEF no hace nada Y con el eso? supermercadismo paga menos. Menos. Y la inclusión financiera, como la llaman, porque Está acá hay una siendo ilusión, sostenida por los que es tienen bancarización. Está siendo- Bancarización. Exacto. ¿Te das cuenta, no? Sí tendrás por dónde entrarle a varias cosas. Por supuesto.